todos. Gracias por seguir visitando nuestra web www.laverdadmehacelibre.com y por consultar a través de nuestro WhatsApp en pantalla. En pantalla ven la entrevista que le hicieron dos periodistas afines a la ideología de género al doctor Benigno Blanco. Verán cómo el abogado español sale airoso de las preguntas desordenadas que le hacen estos dos periodistas desinformados. Le informo que el doctor Benigno Blanco es un famoso abogado español, investigador por muchos años y experto en temas de derechos humanos, derecho de familia, bioética y justicia. Ha dado conferencias por todo el mundo informando y capacitando a los padres de familia para hacer respetar sus derechos y formar familias más sanas y sólidas. Como siempre, suscríbase a nuestros vídeos. Siga aprendiendo con nosotros. Acá usted conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Va a tener unas conferencias, género y derechos humanos y enfoque de género en la educación. Además, el día miércoles 24 y jueves 25 he dicho que ya han pasado. Por favor, señor Dios mío. El viernes, ayer, 26, ha tenido una conferencia, Principios, Valores e Identidad dentro del proceso de globalización. El tema que ha desarrollado, y es el de la ideología de género. Así es. Tema muy polémico en el Perú y en muchas partes del mundo, evidentemente. La ideología de género, evidentemente, es una teoría, es una ideología, es un conjunto de ideas, etcétera, de valores. Uno puede estar en desacuerdo con ellos, pero al mismo tiempo uno tiene que considerar la realidad de gente que dice: yo tengo cuerpo de hombre, pero quiero ser mujer. He nacido con un cerebro de mujer, que quiero ser mujer, o yo, etcétera, una gama de posibilidades que se presentan en la sociedad, más allá de que uno pueda discrepar de la llamada ideología de género. Ahí hay una contradicción. ¿Cómo se soluciona eso? No, yo creo que no hay una contradicción. Digamos, una cosa son las ideologías y otra los hechos. La humanidad siempre ha conocido unas ciertas variantes en el ejercicio de las posibilidades sexuales del ser humano. Siempre ha habido heterosexuales, homosexuales, transexuales. Basta leer el Génesis bíblico para ver que ya se conocía todo esto, ¿no? Por lo tanto, eso no es una novedad. Lo que es una novedad es la ideología, el intento de imponernos a todos una forma de pensar. Yo creo ¿Quién intenta eso, señor Blanco? Pues mucha gente. ¿Por ejemplo? Por supuesto, todos los que defienden la ideología de género, ¿no? Algunos lobbies LGTBI y algunos que se han puesto al servicio de esa causa. Pero está hablando de España, creo que usted conoce, ¿no? No, y del mundo en general, y de Perú también. Conozco menos Perú que España, como es lógico, pero bueno, como llevo aquí una semana, algo he ido viendo, ¿no? Y he viajado en los últimos años mucho por América Latina, he estado hablando y viendo este tema en Argentina, Uruguay, en Chile, en Colombia, en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Conozco un poquito más Europa, como es lógico, ¿no? Y España más todavía que el resto de los países. No, pero este es un fenómeno universal, como muy bien ha indicado. La ideología de género, decía, la repiten los que la defienden conceptualmente convencidos de ella, que es muy poquita gente, dicho sea de paso, por lo que yo voy viendo. Algunos lobbies LGTBI en algunos países, en España, creo que en Perú también. La defienden bastantes agencias de Naciones Unidas como un instrumento de control de la población del mundo. Pero, ¿cómo es eso que las agencias de la ONU defienden la ideología? Tienen lobbies que defienden ideología. ¿Puede darnos ejemplos, documentos? Sí, claro. De hecho, cuando se oficializó la asunción por Naciones Unidas de los postulados de género, fue en la Cumbre Internacional sobre Población del Cairo de 1994. Postulados de género es una cosa, pero ideología es un poco diferente. Si me permite concluir, en los documentos que están en la web de Naciones Unidas, no tiene ningún problema, Cumbre de Población del año 94 y posteriormente la Cumbre sobre Mujer del año 95 de Beijing. Y ahí se admiten los postulados de género entendidos como una visión de la sexualidad en la cual el ser humano no tiene naturalmente una sexualidad, sino no la conforma con su libertad y por lo tanto la decisión que cada uno toma. ¿Está diciendo en que materia... en la conferencia de Pekín se escribe que el ser humano no tiene por naturaleza un género, sino que solamente se conforma independientemente de la biología? Sí. ¿Eso dice el documento? Eso dice el documento y la aclaración que hizo a petición de parte de los asistentes a la hora de la votación la presidenta de la Asamblea cuando se le pidió que explicitase el significado del término género que aparecía tantas veces en los documentos. Ya venía ese. Ahora, veo que vamos cambiando mucho de tema y me gustaría ir cerrando algunos si no les importa. No, pero está bien. Hay gente que piensa así. Sí. Y tiene derecho a pensar así y tiene derecho a expresarlo así. Pero usted ha dicho que tratan de imponerme ese punto de vista. Así es.
¿Cómo lo pueden lograr? Pues miren, le cuento el caso de España, si quiere, que es el que mejor conozco, ¿no? Por ejemplo, en España, en estos momentos, se están aprobando en todas las comunidades autónomas, que son las regiones españolas que tienen competencia en la materia, una serie de leyes. En mi comunidad, en Madrid, es la Ley 3/2017, en la que, entre otras cosas, en el capítulo de educación, se impone que en el currículo escolar de todas las asignaturas, desde primaria hasta la enseñanza preuniversitaria, se va a enseñar la visión de la sexualidad, de la ideología de género. ¿De la ideología? ¿Así es el texto de ley? ¿O de equidad de género? No, si me permites, que si no acabo ninguna frase, la verdad creo que puede ser muy poco útil la entrevista, ¿no? Y comprendo que son temas complicados, que tienen muchas facetas, ¿no? De la ideología de género. Porque esas leyes parten del presupuesto de que la ideología de género se identifica con una lucha contra la discriminación, postulado que a mí me parece que es un inmenso error demagógico. Porque creo que, así como hay que luchar contra toda forma de discriminación que ha sido clásica y permanente durante los últimos 2000 años de historia, contra homosexuales, transexuales y todo el que nos acomoda al paradigma de la heterosexualidad, eso no implica imponer en la educación de mis hijos una visión de la sexualidad que yo no comparto. Yo creo que los estados democráticos deben ser neutros en las materias en que en las sociedades hay pluralidad ideológica y religiosa, y que debe dejarse a la libertad de los ciudadanos una libertad de pensamiento también sobre sexualidad, como se debe dejar a las familias una libertad de educación respecto a los parámetros morales y religiosos que se transmiten a su hijo en la escuela. Claro. Y eso es absolutamente compatible con no discriminar a nadie, pero sí respetando la libertad de pensamiento. Yo no discrimino a los marxistas-leninistas porque no pienso como ellos, y no quiero que a mis hijos enseñen marxismo-leninismo en la escuela. Y yo no quiero que se enseñe a mis hijos una visión de la sexualidad que defiende, por ejemplo, algunos lobbies LGTBI en mi país, y les admito a los lobbies LGTBI todo el derecho del mundo a expresarse como quieran, pero yo también tengo libertad de expresión. Dentro de esto hay una gama de posibilidades. Sí. Hay sectores que defienden la ideología de género con otro nombre, digamos, pero en fin, es un huevo. Que a usted lo acusarían de homofóbico, ¿no? Sí, seguro. Es o que no está de acuerdo con la transexualidad y cosas. Acá le cuento, es un tema de actualidad esto, entre otras cosas, no solamente por el Ministerio de Educación, sino porque tenemos una candidata a Miss Perú, Miss Perú Mundo, que, me lo han contado. Que es un cambio de género. Me lo han contado. Y entonces esto ha vuelto nuevamente al tema, según ella ha obtenido, porque finalmente ¿quién te dice lo que eres? El documento nacional de identidad, legalmente hablando, me refiero. Parece que no se sabe si le han dado ese documento o no. Está en debate en este momento. ¿Qué opinaría de un caso así? No tengo ni la más remota idea. Lo que sí digo es que ese calificativo de homofóbico es un intento de descalificar a los que pensamos de una manera para no dejarnos hablar. Yo creo que lo mejor es no insultar y escuchar las razones de uno y de otro, y luego el público opinará quién tiene razón, o resulta más convincente lo de descalificar. Si te califican de tener una fobia, eres un enfermo y no merece la pena escucharte. Es un viejo truco que ya utilizaba hasta Stalin en sus juicios. Y por tanto yo huiría de las descalificaciones de cualquier bando, intentaría atender a las razones razonadas que cada uno tenga que dar para ver cuáles son más prudenciales y creíbles, ¿no? Ahora, respecto de eso, a mí lo que me sorprende de esta ley madrileña y de otras comunidades es que se hable en la ley de ideología de género, porque una ideología, por definición, no es ciencia. De manera que se invoque una ideología en una ley, eso no he visto nunca. Puede haber en España. En el Perú ciertamente no hay. El problema en el Perú es que se atribuyó al Ministerio de Educación preconizar ideología de género porque pedía equidad de género y porque luchaba contra la discriminación de género. ¿Usted reconoce que hay una diferencia entre la ideología de género y ese tipo de pedidos? Si me permite, porque es un tema que merece la pena ser matizado. La ley española no dice que quiere imponer la ideología de género. La ley española lo que hace es definir en su artículo 2 todos los términos atinentes a la sexualidad humana de forma expresa para darles el contenido que le da la ideología de género. Y a partir de ese momento utiliza esa terminología en la ley con ese significado. Hay gente que dice yo defiendo la equidad de género, y yo digo, diciendo eso está imponiendo la ideología de género. Otros no. Pero no tenemos por qué quedarnos con cómo se presenta cada uno, porque también en esto funciona la publicidad, el marketing político. Nadie se presenta diciendo quiero atentar contra tu libertad. La gente dice que te está intentando defender la justicia, la equidad, la no discriminación. Lo que hay que ver es si es verdad o mentira. Porque nosotros, pienso yo por lo menos como ciudadano responsable en mi país, quiero pensar sobre los hechos, no sobre cómo me dicen que son los hechos. Para eso tenemos capacidad de razonar. Entonces, ¿qué es, si me permite, qué es equidad
llámese de género no, que me gusta poco la palabra género porque ya supone una transmutación del significado tradicional de los términos. Género es un término gramatical. En castellano correcto, la sexualidad se define como sexo, no como género. Género es un término cultural. Es la ideología de género creada a finales de los años 60, podemos hacer la elucubración intelectual si quiere, que la tengo estudiada y publicada, vamos, a finales de los años 60 en Estados Unidos, quien sustituye el término sexo por género para cambiar nuestro concepto de sexualidad por un concepto moldeable culturalmente, y yo no estoy de acuerdo con ese cambio terminológico que implica un cambio conceptual. Los seres humanos tenemos sexo, las cosas, como esta mesa, tienen género. Pero yo tengo sexo, yo no tengo ningún género, no yo soy es lo hombre. Que el diccionario de la Real Academia dice, usted está usando el castellano a su manera, pero si usted mira el diccionario, ahí la definición de género no corresponde a lo que usted dice de manera restrictiva. Perdón, usted, depende, en el caso del diccionario de la Real Academia Española, depende de qué edición maneje usted. La última, por ejemplo, la Real Academia Española, cuando se aprobaron las primeras leyes de género en España en el 2004 y 2005, en su informe al Parlamento recordó esto mismo que yo estoy diciendo y pidió que no se utilizase el término género, no le hicieron ni caso, en ese nuevo contenido conceptual porque no se respondía al uso normal del castellano. Luego la han cambiado. Señor Blanco, ¿me permite que acabe lo que estaba diciendo? Porque es que si no nos perdemos completamente. Yo tengo sexo. Biológicamente los miembros de la especie humana somos XX o XY. Y luego, en el terreno de la conducta sexual, de los afectos, de los sentimientos, hay una serie de variedades que siempre ha habido, que yo la respeto completamente. Pero yo creo que no se entiende bien al ser humano si negamos el sexo como un dato que nos define. Y esa es mi concepción de la sexualidad, que la sexualidad, la configuración como hombre y mujer, hagamos lo que hagamos con nuestra sexualidad, que yo siempre respetaré mientras no se afecta a derechos de terceros, por supuesto, ese es un dato que me parece que es muy relevante para entender a los humanos. Y quiero que la ley respete esta forma mía de ver las cosas. Que otro la ve de otra manera, que la vea de otra manera. Que alguien quiere configurar su sexualidad, su afectividad, su sexualidad genital de otra manera, que lo haga. A mí que más me da. Pero yo defiendo que en ese terreno, por lo menos, mi libertad de pensamiento tiene todo el derecho del mundo a expresarse y que ningún Estado democrático tiene ningún derecho a imponer otra visión de la sexualidad, ni la mía, que nos deje en paz y en libertad. ¿Qué piensa usted, señor Blanco? Quería preguntarle alguna acusación que se ha hecho contra el Vaticano de estar bajo influencia de lobbies LGTBI, porque el Papa, así se ha dicho, recibió al príncipe Liechtenstein con su compañero del mismo sexo. ¿Y qué tiene que ver eso con los lobbies LGTBI? Eso es lo que yo le pregunto, porque hay siempre la acusación, lobbies LGTBI en el Vaticano. Yo no he oído esa acusación. Sí he oído en la época de Benedicto XVI que se hablaba de un lobby homosexual en el Vaticano. No tengo ni idea, nunca he estado en el Vaticano, he estado en la plaza de San Pedro de visita, pero no he estado dentro del Vaticano, ¿no? Pero yo creo que el Papa recibe a todo hijo de vecino y hace muy bien, como yo recibo a personas transexuales y homosexuales, y no me estoy en ningún lobby ni en complicidad con ningún lobby. Yo tengo amigos de todo tipo, con unos estoy de acuerdo en la forma de la sexualidad y con otros no, y supongo que al Papa le pasará lo mismo, sin historias rocambolescas de lobbies, ¿no? Muy bien, doctor Benigno Blanco, muchas gracias. A ustedes, ha sido por haber estado en el programa. Muy buenos días. Heterosexualidad, historias reales de personas que dejaron de sentir atracción homosexual. Frank vive en España. Por muchos años sufría viviendo con la incomodidad de sentir atracción homosexual. Hasta que decidió hacer su psicoterapia y desarrollar su heterosexualidad. Hoy ya no siente atracción homosexual. Ahora vive en Europa, feliz de su identidad. Así como Frank, están Enrique, Eric, Miguel, Emanuel, Debbie y muchas personas más que ahora son felices habiendo dejado de sentir atracción homosexual. No existe gen gay, nadie nace homosexual, la atracción homosexual solo tiene causas psicológicas. ¿Cuáles son las causas psicológicas de mi homosexualidad? ¿Cómo empiezo a dejar de sentir atracción homosexual? ¿Cuáles son los primeros pasos para desarrollar mi heterosexualidad? No podemos ser felices si yo fui diseñado para vivir como psicólogo, si yo me meto con una carrera de contador. Eso lo tenemos siglos diciendo que hay orientación vocacional, que hay, o sea, ahora queremos pretender que alguien que fue diseñado para el sexo opuesto viva felices de una vida homosexual. No va a ser así, no va a ser así. Pero ok, sigo siendo un apasionado de la libertad individual. Entonces al menos si usted que nos está escuchando tiene atracción homosexual,
no es homosexual usted tiene atracción homosexual, usted tiene un sentimiento y no lo desee, no permita que lo obliguen a vivir con algo que usted no pidió. Usted se puede quitar ese sentimiento. Este libro lo puede conseguir en internet, en nuestras páginas www.vencer.org, La Verdad Me Hace Libre. Me puede encontrar en Facebook, mi nombre Everardo Martínez Macías, no me puse otro nombre, no me cambié el nombre, ahí me puede encontrar. El libro lo tenemos también en Perú y se lo podemos Heterosexualidad, historias reales, escrito por el psicólogo Everardo Martínez, relata la historia de personas de todo el mundo que dejaron de sentir atracción homosexual. Ellos te cuentan sus historias para que tú aprendas y sigas con éxito sus pasos desarrollando tu heterosexualidad genética. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla, escríbenos al WhatsApp, visita nuestra página web, búscanos en Facebook. Reparto a cualquier parte del mundo. Déjanos tus datos. www.laverdadmehacelibre.com